Bueno, vamos a hacer un pequeño tutorial respecto a cómo tenemos que hacer el práctico de contabilidad agrícola que les voy a contar. Son aspectos importantes que deberían considerar. Esto es parte de la materia de contabilidad de recursos naturales de la Universidad para el sistema presencial o semipresencial. ¿Qué es lo que tenemos que considerar primeramente? Es, por ejemplo, cuando vamos a elaborar una planilla de sueldos, debemos recordar lo siguiente. Tenemos que verificar los sueldos en base al tipo o jornal asignado. No nos olvidemos que los jornales tienen valores diferentes en función a las actividades que han sido designadas y a la complejidad de las tareas a realizar por la persona. Y obviamente también eso está en función a los tiempos. Entonces hay que considerar muy bien el tipo de contrato o el tipo de acuerdo que está llegándose tanto entre el obrero o el trabajador y el propietario para ver cuál es el monto de jornal que se ha asignado y el tiempo por el cual se va a trabajar. Un aspecto también que se tiene que considerar es que cuando nosotros hacemos la planilla de sueldos del pago para el personal, los obreros, los trabajadores, vamos a considerar en el cálculo de las AFPs el 12.71% que corresponde al descuento a los obreros o al trabajador. Entonces ese monto va asignado en la planilla de sueldos. Cuando vayamos a hacer el registro correspondiente en el libro diario, en la cuenta que corresponde a aportes, por ejemplo en este caso AFP, dependiendo obviamente cómo está descrito en el plan de cuentas, tenemos que aumentarle el 4.71 que viene a ser la contraparte de la empresa, ¿ya? O el aporte laboral que le corresponde a la empresa. Entonces, en total, cuando nosotros vayamos a registrar en el libro diario, tenemos que considerar 17.42 para el cálculo de las AFPs. Vuelvo a reiterar, 12.71 que está asignado a la planilla de sueldos de los trabajadores y 4.71 a los aportes laborales u obligaciones de la empresa. Hay que ver si, dependiendo de las condiciones salariales, aplica el RC/IVA o si no, bueno, básicamente eso quedaría en cero. Y otro aspecto, en algunas planillas se colocan las cargas sociales, que vamos a considerar un porcentaje del 33.37% sobre el total ganado. No es sobre el líquido pagable, es sobre el total ganado. Es un error que suelen cometerse de descontar este monto del líquido pagable después de los descuentos que hayan sido asignados al trabajador. Y finalmente hay que hacer el cálculo del importe final a pagar al obrero, obviamente considerando el tema de FPs, el tema del RC/IVA, algunos descuentos o anticipos que se le haya hecho, de manera de que tengamos un registro adecuado de lo que corresponde cancelar al obrero. Entonces vamos a ver un modelo de planilla de sueldos que en este caso se aplica básicamente a los jornaleros o a las personas que están asignadas con trabajo de campo. No nos olvidemos que en el sector agrícola hay dos áreas, una área que es la administrativa y otra área que es la de campo, y en este caso las planillas de sueldos para el pago de jornales se aplican a quienes precisamente están haciendo actividades en esa área. Entonces, lo importante que se tiene que considerar es que el trabajo es por tiempo limitado en base a una actividad establecida y por un periodo también designado. Hay que considerar los descuentos en función de lo que mencionaba, aportes, anticipos, retenciones y otros que son asignados de acuerdo a la ley. Hay que tener muy en cuenta esos detalles que nos menciona el marco normativo al respecto. También
hay que volver a recordar que en las cargas sociales no se consideran los descuentos, porque es parte de los aportes patronales que corresponden a la empresa y también que tiene que ser calculado obviamente del monto que se le está asignando al trabajador. En este caso, en esta planilla, que es un modelo, obviamente puede variar de acuerdo a los requerimientos de cada empresa. Por ejemplo, tenemos una columna destinada al detalle qué tipo de actividades se está cumpliendo. En el caso de que sea algún encargado de manejar alguna maquinaria en particular, entonces se le asigna las horas que debe de cumplir en el mes o en el que vaya a trabajar, cuántos días. Esto es importante, cuántos días se le está asignando el trabajo a cada uno de ellos, el monto del jornal, que básicamente el jornal está establecido por 8 horas laborables, que obviamente puede variar de acuerdo a una relación contractual, al tipo de actividad u otros factores que el agricultor, el propietario, el empresario vea pertinente. Entonces, una vez de que tenemos esos datos, vamos a calcular el importe total que ganaría este trabajador de acuerdo a la actividad que se le ha asignado. Podemos colocar que es sembrador o que es el fumigador, en fin, una serie de actividades que van a ir detalladas en esta parte. En este recuadro que está marcado con un borde naranja están todos aquellos descuentos que se le asignan o de los cuales es pasible, en este caso, el trabajador. Tenemos lo que les mencionaba, los pagos a la AFP, tenemos el RC/IVA, los anticipos o descuentos que se le haya hecho aquí, anticipos, se entiende, descuentos por atrasos o alguna sanción económica que por ahí en el incumplimiento de algunos aspectos del contrato tal vez haya incurrido, entonces también eso entra. Y obviamente la sumatoria de estas tres columnas restado al importe total que debería de ganar nos va a dar el líquido pagable que se le tiene que cancelar. En la planilla de sueldos también se suele incorporar en algunos casos lo que son cargas sociales, que mencionábamos que es el 33.37%, que después obviamente irá desglosado en el libro diario y que es bueno que esté en la planilla de manera de que también el trabajador vea cómo se está manejando ese aspecto de parte de la empresa, del propietario, del agricultor. Entonces son aspectos importantes a considerar. Vámonos a un modelo de registro en planillas de las compras varias o adquisiciones que vaya haciendo la empresa. Hay que recordar lo siguiente: toda transacción debe contar con la factura, recibo o comprobante legal para su correspondiente registro. Ahí también podemos poner algunos boletos o algún otro documento que sirva de respaldo de, sobre todo, el monto de la transacción que se ha hecho para el descargo correspondiente. En el caso de los combustibles, particularmente en nuestro país, hay una subvención y no aplicamos inicialmente el 13% para el crédito fiscal. En este caso tenemos que asumir el valor que muchas veces está determinado en la misma factura que se nos entrega al momento de haber pagado por adquirir los combustibles. ¿No? Tenemos ahí mencionado el monto válido para el crédito fiscal, que es lo que se tendrá que colocar en el descargo en el registro del libro diario, haciendo los ajustes correspondientes. No nos olvidemos que el descuento del IVA por ahora, siendo que no hubiera alguna otra normativa, es del 13% en el caso de nuestro país. Es importante que toda compra que haya realizado la empresa se descuente precisamente ese valor del IVA para que podamos obtener el valor neto. Ese valor neto después será válido para el registro en almacenes de cada uno de los productos, artículos u otros que haya adquirido la empresa. Por un lado, es importante
obviamente mantener la cantidad que se está adquiriendo de un determinado producto. El detalle también que no debemos olvidar es el tema de las unidades de medida. Es importante registrar en qué tipo de unidades de medida están, en kilos, en litros, en arrobas, en quintales, etcétera, en metros. Esto nos va a ayudar muchísimo para posteriormente hacer cálculos de presupuesto. Aquí obviamente tenemos el detalle del producto que se está adquiriendo, ya se va colocando de acuerdo al monto para que tengamos un registro precisamente de las compras o adquisiciones que está haciendo la empresa. Obviamente tenemos que tener también el precio unitario, que es el valor monetario del producto por unidad. En este caso, si estamos comprando 10 kilos de azúcar, necesitaremos saber cuánto está el kilo para poder hacer el cálculo correspondiente. Y ya sabemos que básicamente el precio unitario se obtiene de dividir el monto total o el importe total pagado entre la cantidad que se ha adquirido. Entonces vamos a obtener el precio unitario. Una vez que tengamos todos los importes y los precios unitarios correspondientes, tengamos el importe total de acuerdo al comprobante, vamos a descontar el IVA, que es el 13%, y la resta del importe menos el IVA nos va a dar el valor neto. Es este valor neto el que posteriormente se va a ir para el registro en almacenes, porque obviamente tenemos que hacer que el mismo sea en términos monetarios para poderlo registrar en nuestros libros contables y hacer el seguimiento respectivo a la disponibilidad de los mismos en almacenes. Entonces vamos a mencionar que una vez de que tengamos ya esos datos, entonces ya lo podemos traspasar al depósito o almacén, de manera de que cuando se necesite o se requiera el uso de ellos, entonces ya obviamente siguiendo los procedimientos establecidos internamente se puede obtener lo solicitado de manera adecuada. Es importante que el precio que se considere, volvemos a reiterar, sea el valor neto para el registro en almacén, y una vez de que tenemos el valor neto tenemos que hacer un nuevo cálculo del precio unitario, que va a variar en función al que inicialmente teníamos, que obviamente era el valor con factura, pero ahora tenemos que obtener, siguiendo el mismo procedimiento, el precio unitario para ir haciendo el cálculo posterior en la medida en que van saliendo los productos de almacén o del depósito. En este caso, por ejemplo, si se compraran 60 kilos de semillas y se paga un total de 420 bolivianos, el precio con la factura sería de 7 bolivianos el kilogramo. Una vez que hemos hecho el descuento del IVA, nos quedaría 365.4, porque 54.60 se estaría yendo para el impuesto al valor agregado, que corresponde al 13%. Entonces, para determinar el nuevo precio para registros en almacenes, tendríamos que dividir este nuevo monto entre el total que está ingresando a almacenes, que es el valor inicial. Entonces tendríamos 365.40 entre 60, nos daría que ahora el valor ya no es de 7 bolivianos, sino es de 6.09, de manera de que esto nos sirva para ir haciendo el cálculo posterior. Siguiendo con el ejemplo, si en algún momento nos solicitan 52 kilos de esta semilla para obviamente el proceso que requiere el agricultor o la empresa, entonces vamos a tener que multiplicarlo por 6.09, que nos dará un valor de 316.68 bolivianos, quedando un saldo de 8 kilogramos, que equivale a 48.72, lo cual nos debería dar este total. Entonces esa sería la forma en la que tendremos que hacer nuestro registro en almacenes y también en el libro diario. Vamos al cálculo de jornales o pago de jornales. Entonces necesitamos hacer una planilla que puede ser diferente a la comercial o a la bancaria, considerando de que
necesitamos hacer el registro de los jornales y ver si evidentemente ha habido un cumplimiento de parte de los operarios que se han contratado en función a la asignación de tareas y tiempos, además de los montos que se tienen que cancelar. Entonces hay que considerar el total de obreros que se están contratando a nivel general. Esta, por ejemplo, es una planilla que está en función al total de obreros, de trabajadores o de personal asignado a una actividad específica que viene precisamente acá en la columna de detalle. Ahí tenemos, por ejemplo, el personal que está relacionado con la actividad de carpida y de deshierro. Y tenemos otro ejemplo relacionado con por ejemplo, los que han sido requeridos para el área de fumigación o para la actividad de fumigación. Entonces, en total hay 5 obreros que corresponden a carpida y deshierro y 3 para fumigación. En el caso de los correspondientes a carpida, se les ha asignado 4 días de trabajo, obviamente a cada uno de ellos, por un jornal equivalente a 40 bolivianos por día. En el caso de fumigación, 3 días es lo que se les ha contratado por un valor de 55 bolivianos. En este caso podemos ver una diferencia en el costo de los jornales, tal vez relacionado por el riesgo, por ejemplo, de lo que es la fumigación, relacionada con material tóxico, y etcétera. Entonces, como les decía, el tema de jornales no es necesariamente algo similar a todos, sino que en función a las actividades puede variar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? En este ejemplo, lo que primero tenemos que hacer obviamente es multiplicar el jornal por el total de días y una vez obtenido ese resultado multiplicamos por el total de obreros. Entonces vamos a tener un importe para los 5 de 800 bolivianos. Entonces acá hacemos lo que anteriormente hemos visto, el cálculo de las AFPs, retención IVA si es que corresponde, anticipos o descuentos que se le haya hecho y definimos el líquido pagable para luego también asignar las cargas sociales correspondientes. Entonces este es un modelo también de planilla para el cálculo de jornales que se puede aplicar para que tengamos un registro y un respaldo de los pagos que se van a hacer. Obviamente ya de forma independiente se haría una planilla con los nombres y especificando quiénes han estado dentro de esa actividad. Vamos al método de depreciación por rendimiento. Entonces vamos a ver el método por rendimiento en el caso de depreciación. Lo que hay que hacer notar es que en las actividades agrícolas la depreciación no necesariamente se la calcula de forma anual, sino que a diferencia de una empresa, una industria, una fábrica, gran parte de los insumos que son utilizados son por muy poco tiempo, son de un tiempo corto para que puedan cumplir determinadas actividades. Entonces, en algún caso como en este que vamos a ver como ejemplo, por ejemplo estaríamos viendo el tema de una maquinaria al cual se le está contratando o va a ser utilizada solamente por horas. Entonces no vamos a hacer en este ejemplo de depreciación el cálculo en función a meses o años, sino lo vamos a hacer por horas. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces es importante que tenemos que identificar cuál es el valor del factor de depreciación que nos permita hacer precisamente ese cálculo en función al periodo limitado o vida útil que está determinada para esa maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dividir el costo total por contable de la maquinaria cual vamos a aplicar precisamente la depreciación y dividirla entre el total de horas estimada para su vida útil. O sea, en este caso no estamos viendo el factor contable desde una perspectiva netamente económica solamente sobre el valor, en este caso de la maquinaria, sino lo vamos a ver
cuántas horas estima su vida útil. El resultado obviamente va a ser nuestro factor de depreciación, que posteriormente nos va a ayudar a identificar en función a las horas que se ha destinado al uso de esta maquinaria cuánto equivale la depreciación que tenemos que hacer el registro en nuestros libros auxiliares. Vámonos a ver un ejemplo de depreciación utilizando precisamente este método de rendimiento. Por ejemplo, tenemos una maquinaria cuyo costo está en 80.000 bolivianos y se le ha estimado 9.500 horas de trabajo durante la vida útil de este activo. Aquí nos piden calcular la depreciación de la maquinaria por el método del rendimiento, considerando que además fue utilizada para la actividad de preparación del terreno, de la cual se le ha destinado 120 horas, y para la actividad de siembra 60 horas. Entonces, en este caso, y es lo que sucede normalmente en la actividad agrícola, una maquinaria puede ser destinada para una o varias actividades, pero hay que considerar los tiempos, los periodos en los cuales se está cumpliendo cada una de ellas para, obviamente, en nuestra central de costos registrar lo correspondiente, porque ya habíamos visto en la definición de contabilidad agrícola que no podemos hacer un registro en una sola partida, sino que tenemos que analizar la etapa y la actividad en la cual se está realizando la misma para tener precisión en los costos correspondientes, y esto mismo nos ayude al proceso de planificación de presupuestos y de definir actividades para la próxima gestión. ¿Qué vamos a hacer? Primer paso, dividimos los 80.000, que es el costo, entre las 9.500 horas que nos están indicando, y vamos a obtener este monto, 8.421053, ya que viene a ser nuestro factor de depreciación. Cuando nosotros trabajemos con factores de depreciación, es pertinente no considerar solamente dos decimales, sino procuremos utilizar 5 o 6, de manera de que en este caso en particular no nos vaya a hacer una variación muy grande en cuanto al resultado final. Entonces, vuelvo a reiterar, utilizar el factor de depreciación siempre con por lo menos 5 o 6 decimales. Ya, obviamente, si el cálculo nos da menos, pues se utilizará los que nos asignen, pero si son más números decimales, utilicemos hasta un máximo de 6. El segundo paso es que una vez que hemos obtenido ese factor de depreciación, vamos a multiplicar eso en las horas asignadas para cada una de las actividades. Por ejemplo, para la preparación del terreno, habíamos mencionado 120 horas, que multiplicado por nuestro factor de depreciación nos va a dar 1.010 bolivianos con 53 centavos, que se va a ir al registro en la central de costos correspondiente. Y en el caso de la siembra, habíamos mencionado 60 horas, que multiplicadas por el factor de depreciación nos va a dar 505 bolivianos con 26 centavos. Entonces, este va a ser la depreciación de la maquinaria asignada a la actividad de siembra. Entonces, ambos datos, vuelvo a reiterar, tienen que ir a la central de costos correspondiente de acuerdo al plan de cuentas de la empresa. Entonces, ahí ya tenemos cómo se utiliza el método de rendimiento en este caso, y ya en este cálculo acá ya sí podemos utilizar hasta 2 decimales, porque ya no nos interesa tanto, no hay mucha importancia en la variación, sino que ya para fines contables ya podríamos utilizar solamente hasta 2 dígitos. Vuelvo a reiterar, solamente para el factor de depreciación tratemos de utilizar 5 o 6 decimales. Ahora vamos a ver el cálculo de depreciación de herramientas, y para ello nos piden en un ejercicio modelo que consideremos el uso de herramientas que tienen un costo, todas ellas de 8.500 bolivianos. Se estima que su vida útil es de 3 años.
pero como habíamos mencionado de la dinámica agrícola, se nos pide solamente hacer la depreciación por 3 meses. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a proceder? De la siguiente manera. Por un lado, tenemos que encontrar el factor de depreciación mensual que nos ayude a hacer el cálculo correspondiente del monto que vamos a distribuir, y al mismo tiempo noten que también se nos da esta tabla en la cual nos indica los porcentajes que más o menos han sido utilizados y que tenemos que distribuir de ese monto total de depreciación, distribuirlos en cada una de estas actividades para su posterior registro a la central de costos respectiva. Entonces decíamos, para encontrar el valor mensual o el factor de depreciación mensual, en este caso tenemos que utilizar el costo de las herramientas, que en este caso sería de 8.500, y dividirlo entre 3, que corresponde a los años de vida útil, pero multiplicado por 12, que serían los meses que obviamente tenemos en un año. Entonces, al hacer la operación matemática respectiva, vamos a tener que nos da 236.11 bolivianos, que este va a ser nuestro factor de depreciación. Entonces, una vez que hemos obtenido ese valor, el segundo paso es multiplicarlo por 3, que corresponde ahora a los meses que nos piden depreciar, por lo que nos dará un valor de 708,33 bolivianos. Este sería el costo total que tenemos que considerar para la depreciación de las herramientas. Y en el tercer paso nos han dado precisamente esta tabla con los porcentajes correspondientes a la actividad en relación al uso de estas herramientas. Entonces solamente tenemos que distribuir estos 708.33 de acuerdo a los porcentajes que se mencionan en esta tabla. Entonces esa sería la manera de resolver este tipo de ejercicio. Con ello hemos terminado este tutorial para hacer un modelo de práctico de contabilidad agrícola. Vuelvo a reiterar, no estoy haciendo énfasis en algunas cuentas que ya son tradicionales de la contabilidad empresarial, bancaria, etcétera, porque entiendo de que el estudiante o la estudiante ya tienen un conocimiento de ello, entonces es simplemente aplicar esos conceptos. Lo que he querido hacer es énfasis en esos aspectos centrales en el cálculo de costos en la contabilidad agrícola para su registro pertinente, como hemos visto, el tema de las planillas de jornales, el tema del registro de una planilla de compra y venta, porque es importante el valor neto, y además también, haciendo un resumen, hemos visto el cálculo de la depreciación a través del método de rendimiento, la depreciación en este caso de algunas herramientas, y finalmente la identificación de nuestro precio unitario para la venta con factura, incluido una utilidad o ganancia esperada por el agricultor o el empresario. De esta manera concluyo este tutorial agradeciéndote por tu atención.